Dios te bendiga, sea la paz contigo. El día de hoy, otra semana más compartiendo la palabra, esperando nos puedas acompañar y de igual manera esta palabra pueda ser la gran bendición y de poder para tu vida. Así que pues acompáñanos y que Dios haga la obra poderosamente en tu vida, poderosamente en tu corazón, porque los tiempos de Dios son buenos, son perfectos, y cuando estamos en esos tiempos, vemos cómo la mano de Dios se mueve poderosamente en nuestras vidas. Así que manos a la obra. El día de hoy vamos a hablar precisamente sobre el orden de Dios. Muchas veces nosotros hacemos las cosas con buenas intenciones. Sin embargo, en el mundo espiritual no bastan las buenas intenciones. En el mundo espiritual no importa qué tan bien o qué pienses hacer tú para agradar a Dios. Nosotros tenemos que estar seguros que todo lo que estamos haciendo es de acuerdo a lo que Dios nos ha llamado. Alguna vez me tocó hablar con unos niños y desafortunadamente nosotros tenemos el concepto de que lo bueno solamente es hacer cosas moralmente agradables y lo malo es hacer cosas moralmente malas. Entonces yo les comentaba, por ejemplo, que lo bueno es buscar a Dios y hacer su voluntad. Eso es bueno. Y solamente es eso. Y lo malo es hacer literalmente lo opuesto. No buscar a Dios y no hacer su voluntad. Es así tan sencillo y tan simple que los niños lo entendieron. Y muchas veces nosotros nos enfocamos más a lo moral y más no a buscar a Dios, no a hacer su voluntad. Si eso lo catalogamos como bueno o malo, entonces ya no es simplemente una moralidad común y corriente. Tampoco son buenas intenciones, son buenas intenciones, sino que Dios busca hacer la obra en nuestra vida, que Dios busca transformarnos de acuerdo a su orden y no al nuestro, porque nuestro orden no es suficiente. El orden de Dios es más que suficiente. Y para eso vamos a ocupar el verso 2 de Samuel 6:9. Y temiendo David al Señor aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca del Señor? Número 1. ¿Qué significa arca? El arca del Señor. En aquellos tiempos de Moisés, el Señor había prometido que su presencia estaría entre el pueblo. Y tal vez el pueblo no la vio físicamente, pero sí tenía una señal de que la presencia estaba con ellos. Y era el arca del Señor. Esa arca de madera de acacia recubierta de oro era la señal de que Dios estaba con ellos. Entonces, el arca simbolizaba la presencia de Dios. La presencia de Dios entre el pueblo. Por lo tanto, la presencia de Dios no podía ser tratada como si fuera cualquier cosa, como si la presencia de Dios no tuviera valor. La presencia de Dios tenía que cuidarse, de acuerdo a las instrucciones y mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Muchas veces nosotros queremos tratar la presencia de Dios como a nosotros nos gusta, como a nosotros nos parece, y tan solo con buenas intenciones. Y en este pasaje que leímos del verso, fue exactamente lo que hizo David. Quería llevar el arca a la ciudad de David, es decir, la presencia, pero con buenas intenciones, no de acuerdo al orden de Dios. El orden de Dios es diferente a nuestras buenas intenciones. Por poner en referencia, dice la palabra
que David tomó el arca y la subió en una carreta y ahí iba cuidada por unos hombres, entre ellos Usa. Ahí iban cantando, ofreciendo sacrificios, buenas intenciones al final de cuentas, cantando y tal vez hasta danzando. Pero de nada sirvió porque cuando el arca estuvo a punto de caerse, Usa la tocó y cayó muerto. Entonces, en este sentido, no importa quién era Usa, sino quién no era. ¿Quién no era? No era un levita que estaba autorizado para cargar el arca. Y por eso las buenas intenciones de David no sirvieron de nada. No importaron. Y muchas veces nosotros así somos en la iglesia. Tenemos tan buenas intenciones. A mí me han dicho cuando salgo a evangelizar, es que si la gente no se acerca, cambia de estrategia, cambia de método, en parte está bien, pero recordemos, esto no es intenciones, esto es de orden de Dios. Y si el orden de Dios a la gente no le gusta y no le parece, yo tengo que persistir en el orden de Dios, porque eso es lo que a mí me garantiza su presencia. No el que la gente venga y el que la gente esté, sino el que Dios esté. No, de nada le importó a Dios la buena intención de David de llevar el arca a la ciudad. Si David no obedecía la ley, David estaba desobedeciendo. Y aquí viene la parte final de este tema. Muchas veces hemos hablado de qué es primero, la obediencia o la fe. David en cierta forma estaba obedeciendo, en cierta forma, pero de esa obediencia no servía de nada si no había fe. Y tú me podrás decir, pero ¿por qué no tenía fe? Porque en la fe tú sabes cómo entrar a la presencia de Dios. Tú sabes cómo hacer la voluntad de Dios por la fe. David nada más quería cumplir en obediencia. Pero si no hay fe, de nada sirve. En la segunda vez que David trata de llevar el arca, ya hay fe y ya hay obediencia. Ya sabe David cómo tratar con la presencia de Dios, cómo obedecer la voluntad de Dios y ya no hay equivocación otra vez de que otra persona muera. Y tú dirás, hoy en día no muere nadie, aparentemente, porque mucha gente ha muerto espiritualmente por no saber cómo tratar con la presencia de Dios, con esa presencia que muchas veces está en los cultos. Aparentemente no muere nadie, pero realmente cuando menospreciamos la presencia de Dios, hay mucha gente que cae postrada, hay mucha gente que cae sin presencia de Dios y se va de las iglesias. Así que ten cuidado. No trates de que la presencia de Dios llegue a la iglesia por buenas intenciones, sino primeramente por la fe y posteriormente por la obediencia. Primeramente cree que Dios está ahí y al momento de creer que Dios está ahí, no busques agradarle por tus intenciones, sino por lo que Él nos ha mandado. Y tú me preguntarás ¿qué? Primeramente santidad y posteriormente amor. Si no hay santidad y si hay amor, de nada sirve. Vamos a orar. Gracias Señor por esta obra, gracias Señor por esta palabra que hoy nos das. No nos permitas quedarnos en buenas intenciones, sino aún buscar el orden de Dios y que tú seas mostrándonos que no son lo que nosotros podemos hacer, sino lo que tú has hecho. Gracias Padre y perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén. Emuná. Te invitamos los días miércoles en Avenida Reforma, aquí en el municipio de Jilotepec. A las 4 de la tarde estamos compartiendo la palabra de Dios para que tú te puedas acercar y seguir compartiendo con nosotros. También te invitamos en la red social de YouTube Evangelismo IOS para que si no puedes de manera presencial, por lo menos nos acompañes de manera virtual.
Si tienes alguna necesidad de oración o algo que quieras compartir, escríbela en los comentarios y nosotros te responderemos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, y si Dios te pone el apoyar, que Dios te lo multiplique conforme su buena bondad, sea cual sea tu intención, pero recuerda, todo de acuerdo al orden de Dios. Nos vemos la siguiente semana y gracias por acompañarnos. Dios te bendiga.